Hola, hola chicos, ¿me escuchan bien? Hola, sí, todo bien. Bueno, empecemos con Locke, ¿sí? Recuerdo que el profe dijo que era clave para entender el tema del contrato social. Exacto. A diferencia de Hobbes, que considera un estado natural como caótico, Locke lo considera un estado donde hay libertad, pero también moralidad. Las personas siguen la razón aunque no haya leyes escritas. Dale. Locke plantea que todos los seres humanos nacen libres, iguales y con derechos naturales. Esto es como la vida, la libertad y la propiedad antes de que existiera cualquier gobierno. Sí, perfecto. ¿Y tú? Pero igual ese estado natural tiene un problema, que es la inseguridad. O sea, mm, que no hay autoridad imparcial que proteja los derechos cuando alguien los viola. Y ahí entra el contrato social. Las personas por conocimiento deciden formar un gobierno que garantice sus derechos. No lo hacen para perder la libertad, sino para protegerla. Justo por eso, el poder político nace del consentimiento del pueblo. Y si el gobierno decide traicionarlos, como por ejemplo si se vuelve tiránico, los ciudadanos tienen la posibilidad de resistirse o de reemplazarlo. Y es muy fuerte porque, digamos, lo busca básicamente como la idea de rebelarse contra la autoridad injusta, que eso en su época era casi impensable. Sí, esta fue una idea súper influyente. De hecho, inspiró la Revolución Gloriosa en Inglaterra y más tarde la independencia de Estados Unidos. Y no nos podemos olvidar de algo, el concepto de propiedad para Locke. Él nos decía que cuando se mezcla el trabajo con la naturaleza, pasa a ser propiedad de uno. Como por ejemplo, si tú trabajas la tierra, durante un tiempo, esa tierra pasa a ser tuya. Pero también pone límites, digamos que no puedes acumular de forma irracional o dejar que tu riqueza perjudique a otros. Hay una especie de sentido ético de pues el uso de la propiedad. A mí me parece que eso lo hace distinto a otros pensadores liberales posteriores, que solo hablaban de libertad económica sin esos límites. Total, aunque también se le critica que no profundiza en las desigualdades estructurales. Su teoría parte de la igualdad y la libertad, pero en la práctica realmente todos no lo son. Sí, claro, pero sus ideas siguen siendo base de muchas democracias modernas, como el gobierno limitado, los derechos individuales, las divisiones del poder. Todo eso pues viene de Locke. Sí, me gusta cómo su visión combina libertad con responsabilidad. Ser libre no es hacer lo que quieras, sino actuar respetando a los demás. Basándonos en esto, Locke nos deja tres ideas principales. La libertad natural del ser humano, el contrato social basado en el consentimiento y el derecho a la resistencia del abuso de poder. Pues me parece que está bien resumido, porque creo que si entendemos eso, entendemos la base del pensamiento político liberal. Tal cual. Pero bueno, ¿qué les parece también si hablamos un poco sobre Rosen y comparamos sus ideas con Locke? Perfecto, así vemos cómo cambia la visión del contrato social. Precisamente, él parte de la idea de que la verdadera libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino también como obedecer una ley que uno mismo se da.
Digamos, esa ley cuando representa el interés general es la voluntad general. Bueno chicos, y para continuar, es que la verdad me quedó mucha curiosidad con eso de la voluntad general. Sí, claro, es comprensible porque es un tema denso, pero Rousseau nos intenta explicar cómo una sociedad colectivamente puede decir lo que es mejor. Que la clave está en cómo se logra esa voluntad general. Mm, Porque no se trata de no se trata de mayoría simple que impone, sino de deliberación, participación, reflexión y, bueno, no, una reflexión colectiva, por así decirlo. Claro, entonces la voluntad general es diferente de la voluntad de todos, ¿cierto? Porque cada persona tiene intereses particulares que no coinciden con lo que es bueno para la comunidad entera. Exacto. Rousseau distingue voluntad de todos, que serían los intereses privados, y voluntad general, que sería lo que realmente beneficia al común, aunque algunos tengan que sacrificar algunos intereses propios. También Rousseau reconoce que puede haber corrupción o que el gobierno favorezca intereses particulares, pero si la voluntad general se pierde, entonces el contrato social se deteriora y la legitimidad se ve comprometida. Sí, Rosen dice que para que sea voluntad general exista en realidad la sociedad, que la cual debe ser pequeña o estar bien organizada para que los ciudadanos puedan deliberar sin separarse, exactamente destinados unos de otros. También importa que los ciudadanos pongan el bien común por encima de sus intereses personales al decidir, aunque esto en la práctica no siempre es fácil. Entonces la voluntad general funciona como una norma superior para legitimar las normas particulares del Estado. Digamos, es como la brújula moral de la comunidad política. Me interesa lo que dicen sobre la soberanía. Para él la soberanía reside en el pueblo y la voluntad general es inalienable, ya que ésta no puede delegarse completamente a alguien que haga lo que quiera, porque eso sería como traicionar el contrato. Sí, exacto. El pueblo puede dar autoridad, pero no puede dar voluntad general misma. Un representante no puede sustituir el juicio del pueblo, menos si es contra la voluntad común. Sí, y añadiría que para Rousseau la participación activa y la deliberación son esenciales para que la voluntad general sea real, no solo nominal. Me parece que Rosen anticipa muchas tensiones actuales, como lo puede ser equilibrar intereses individuales con colectivos o cómo evitar los gobiernos representativos, los cuales se desvíen hacia oligarquías o intereses privados. Para mí, Rousseau tenía estos tres puntos. La autonomía ciudadana, que es cómo las personas obedecen las leyes. La definición de voluntad general y voluntad particular, que es el bien o los intereses comunes y los intereses generales. Y la soberanía popular, que es inalienable y que no se puede degradar sin riesgo. Pero igual ese estado natural tiene un problema, que es la inseguridad. O sea, mm, que no hay autoridad imparcial que proteja los derechos cuando alguien los viola. Sí, me queda claro. No sé si les parezca que también repasemos ejemplos contemporáneos en lo que comunitariamente se reflexiona la voluntad general o donde vemos que se distorsiona. Sí, claro, yo pienso que eso ayudaría mucho a conectar con lo actual. Bueno, entonces la dejamos así para la próxima videollamada. Chao.
Sí, después de esa explicación entendí muchos temas y me quedan muchas cosas más claras. Gracias, hasta luego.